Bueno, sin más dilación, les quiero presentar a Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias, Luis, por haber tenido la amabilidad de acompañarnos en esta resaca electoral donde no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que hay que aprender de esas lecciones, tanto de uno y otro partido, que han dejado precisamente estos números. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que tus palabras en la presentación son casi las mismas que usaría yo. Recuerdo para empezar esta conversación, y por lo que hace yo estaba muy preocupado ante los resultados de estas elecciones, porque quizás estas elecciones se pueda utilizar para mover el país y los partidos a donde tienen que estar, que es en un centro moderado. Y es que la democracia, Marianne, no es un sistema de gobierno. La democracia es una cultura. Es una cultura que se basa fundamentalmente en la permanencia de las instituciones y la poca importancia de los personajes, así sean grandes, pequeños o malos. Eso es lo que le ha dado a este gran Estados Unidos de América 250 años de estabilidad política. Nos hemos desviado completamente en los dos lados. En los últimos 4 años, 6 años han sido terribles. Yo creo que sin precedente, en mi opinión, en los Estados Unidos, con la posible excepción de los años antes de la Guerra Civil de 1860-65, con obviamente la esclavitud. Es una enfermedad, es un contagio, es una manifestación de mentiras que están amplificadas por los nuevos medios de comunicación social y la ausencia, en muchos casos, no en el caso tuyo, de uno de los pilares más fundamentales de nuestra democracia, que es una prensa libre e independiente, no importa, y un periodismo profesional que sea como un filtro, incluso la palabra editor que existía en los periódicos, en todo el sistema para poner las cosas en perspectiva. Hoy en día cualquiera lanza su candidatura, su mentira. Mira, hoy, por ejemplo, trágicamente, usted sabe que 20 y pico de muchachos y maestros que fueron asesinados aquí en Fort Lauderdale, el tipo que se pasó 3 o 4 años negando que eso era una realidad. La corte hoy le puso otra multa, ya van por $1,5 billones de dinero. Es una manifestación de cómo no podemos escapar, manipulados además por mucha influencia extranjera, particularmente rusa, de dividirnos como país, llevarnos casi a una ausencia de estar en una realidad. La realidad es realidad, los hechos, los números, los hechos son facts, no son discutibles. Usted puede tener interpretación, usted puede tener obviamente opiniones, y eso es lo que hace este gran país y la democracia en general. Pero lo más importante, más allá es esa cultura que incluso, más allá de lo que dije ahorita, también incluso de tolerancia, de respeto, de tener opiniones basadas en algún tipo de inteligencia, no simplemente inventar opiniones. Hay un dicho en inglés que no me diga los hechos, ya yo tengo mi opinión. ¿Viste? La gente te contesta. Yo le digo a mucha gente en el debate, es que estás contestando preguntas que yo ni te he hecho. Y estamos viviendo en este mundo y es peligrosísimo. Es lo más peligroso que hemos tenido, en mi opinión, y yo soy bastante estudioso de nuestra historia en los Estados Unidos, con la excepción de la Guerra Civil. Si no regresamos a esa cultura, vamos a estar muy mal. Y tú has tocado muchos puntos que son importantes, Luis. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el peso que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y desgraciadamente el hecho de que en este momento no haya diversidad informativa y que los grandes holdings de repente pues acaparen tantos medios de comunicación impide que haya diversidad de opiniones, que yo creo que es lo más importante en una democracia. Correcto. Ahora mismo se impone en ciertos medios de comunicación, que son los masivos, por agendas y porque obviamente son plumas asalariadas, una determinada tendencia, y cuando tú tratas de hacer de repente lo contrario, te encuentras con que alguien cuestiona tu objetividad, cuando si tú no cuestionas ese tipo de cosas y simplemente las das por hecho porque todo el mundo lo hace, te conviertes en cómplice de lo que está pasando. Sí, una persona muy prominente tanto en el sector privado como público que yo estuve recién
me hizo ver una cosa, vamos hablando de la falta de liderazgo, que es un tema muy importante de esta conversación, pero me dijo, Luis, te corrijo, lo que estamos viviendo es una falta de valores. Estoy de Estamos acuerdo. viviendo una época de falta de valores. Antes había un periodismo, tú te acuerdas, y bueno, tú eres muy joven, pero de Walter Cronkite, el periodista de la televisión y todos, si él hablaba, si se postulaba para presidente, salía sin oposición, porque era como un filtro de racionalidad, de apartar la mentira, apartar el rencor. Hoy en día no hay. Tú estabas hablando de los medios de comunicaciones. Incluso muchos de ellos los dueños no tienen nada que ver con el periodismo, nada que ver, son compañías que viven solamente del retorno en su inversión y obviamente le encanta la disputa, las peleas, porque lo único que le interesa no es la verdad, es los ratings, que es lo que le pregunta. Entonces, hay suficiente culpabilidad. Y había, como tú sabes, una profesión. Yo estudié en la Universidad de Columbia, que tiene en Nueva York, que tiene una de las mejores escuelas de periodismo. Había una profesión del periodismo. Claro, y Una un código profesión que deontológico. Y quiero decir, totalmente. Y era tu vida profesional. Y tú no te sacrificabas porque la otra compañía te pagaba $10 más. O sea, había ciertos principios, o como me recordó ese amigo mío, valores que hoy en día parece que se han evaporado. El único valor que queda, y uso la palabra valor sarcásticamente, es el dinero. Es una obsesión con el materialismo que va incluso contra nuestra cultura cristiana, de todo lo que importa es el materialismo, cuánto gano. Tú viste tanto en el deporte como en los analistas, en comillas, los expertos que están poblando todos los medios de comunicaciones de televisión, que son expertos sin nada, le pagan una cantidad de dinero para que hablen. No puedo usar la palabra que quiero usar porque sí, tú eres una dama, pero pero se da por entendida. hablando tonterías, son imbéciles y además gente fracasada, muchos de los cuales los conozco de sus fracasos políticos, y de pronto están en CNN o en Fox News haciendo comentarios y mira, de nuevo, lo que sabían que esto estaba supuesto iba a ser un tsunami Y lo más, de republicanos y no pasó, al contrario. O sea que aquí nadie sabe nada, pero hay una industria multibillonaria de voces sin principios, sin fundamentos y sin conocimientos que se venden. bueno, pues lo que estábamos comentando, que uno de los grandes dramas que existen, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, es que muchos candidatos políticos se imponen a la hora de querer imponer a los votantes o de alguna manera la parte ideológica del partido sin entender cuáles son las prioridades de esos votantes. Y con los hispanos está ocurriendo algo muy parecido. Éramos una fuerza dormida, un tigre dormido, durante muchos años. Yo recuerdo, durante 26 años he hecho los procesos electorales de este país y siempre decíamos, entre comillas, cuándo ese gigante de repente saldrá de las sombras. En estas elecciones ha comenzado a salir de las sombras y ha comenzado a demostrar que es un voto pensante, además, no es un voto que se deje llevar solamente por una tendencia ideológica. Por encima de la ideología están sus propios intereses. Luis, ¿tú crees que estos 35 millones de personas que, como yo decía, se van a ir incrementando en 1.800.000 todos los años, realmente son un factor entendido por nuestros políticos? Desafortunadamente no. Y déjame añadirle peso a tu argumento. No son solamente 34 millones de votantes, sino que la gran mayoría de esos votos residen en los 4 estados más importantes, que es California, Texas, New York y la Florida. O sea, que como tú sabes, tenemos el proceso no de voto popular, sino electoral. El Partido Demócrata ha tenido una completa irresponsabilidad, y esto yo llevo gritando esto dentro de los forums de los expertos que tenemos en Washington, como decimos nosotros, una isla rodeada de realidad. Simplemente se tomaban de que, bueno, los hispanos, no importa lo que tú hacías, iban a votar por ti. Cuando yo empecé muy joven en Miami, que era 99% republicano, siempre hacía el argumento que no era saludable y que un grupo, en este caso cubano-americano,
estuviera en un partido o el otro, simplemente porque ahí pierdes más que nada en un sistema que es de dos partidos. Es mejor tenernos divididos en registración. Acuérdese que a veces el votante no se da cuenta, no entiende de nuestro sistema, que usted se registra republicano o demócrata y después al final vota como usted quiera. O sea, la gente todavía, muchos que venimos de la América Latina, se piensan que tienes que votar demócrata o republicano. Y por eso que el partido más grande, Marian, que hay hoy en el día, digo partido en comillas porque no existe, el Non-Party Affiliation, NPA, que es que no tienes partido. Eso es lo más absurdo que puede hacer un ciudadano, porque entonces no tienes voz ni voto en las primarias y llegas a generales y estás frustrado porque tienes a malo y peor, como está pasando en todos lados, no solamente aquí, pero en el hemisferio y en Europa. Entonces, yo le digo a amigos míos, mira, que se están haciendo ciudadanos, no te tienes que complicar sobre filosofía. Coge una moneda y a la suerte, regístrate republicano o demócrata, pero regístrate para que tengas influencia. Entonces, yo creo que lo que pasó esta vez es una señal de que el gran madurez del hispano y que tiene que despertarse el Partido Demócrata. Por ejemplo, te voy a dar una queja que la victoria de Biden, que fue por 9 millones de votos, pero fue grandemente por el voto hispano en muchas áreas. Exactamente, en muchos estados, en estados que se Sí, podían considerar claves. Pero por el otro lado, como les digo yo a ellos, porque yo soy el que les pego todos los días, muy pocos nombramientos importantes hispanos. Esto ha sido una administración, ya yo no digo de minorías, de mini minorías. Empecemos con la raza negra, que se lleva todo, y ahí tenemos todas las otras cosas que no voy a hablar Claro, pero eso preocupa. Mira, a mí me preocupan muy dos cosas. preocupante. Y quiero hablarlo contigo porque yo creo que por encima de votar una raza o de darle la oportunidad de ser la secretaria de comunicaciones a una señora negra, tiene que imperar el que sea una buena comunicadora. Igual que se haría en cualquier otro cargo. La raza no debería ser un condicionante que jugar a favor de un candidato, porque entonces estamos siendo igualmente racistas con el que es blanco y a lo mejor es más inteligente y a lo mejor se comunica mejor. El tema aquí es que yo creo que se ha confundido además churras con merinas. Por ejemplo, yo no sé quiénes son los asesores que tiene esta administración. El Partido Republicano no creo que a nivel general, en la Florida es una diferencia enorme, porque creo que en la Florida los resultados que se han conseguido es porque hay una gran mayoría de hispanos que se han preocupado en atender cuáles pueden ser las necesidades de los hispanos acá. Pero a nivel general existe el mismo desconocimiento, pero multiplicado en un partido que está en el gobierno en este momento, tratar de ganar votos, por ejemplo, de venezolanos, de cubanos, de nicaragüenses, de gente que llega a este país no solamente para buscar un mejor futuro económico, sino huyendo de la represión y de los dictadores, negociar con ellos y tratar de esa forma al hispano, ¿no es la mejor forma de conseguir un voto? Completamente. Yo soy un admirador del presidente Biden, lo conozco incluso en la campaña de él en el 88, que se tuvo que salir por una tontería, hubiese sido presidente mucho más joven. Pero los asesores alrededor de él fue frustrante, Mariana, todo el liderazgo tradicional político demócrata, hispano, en el caso de nosotros, y en otras áreas están totalmente frustrados por un círculo no sé ni cómo describirlo ya, pero ellos saben cómo porque esto se lo digo a propósito, tú sabes que yo no soy politically correct, se lo digo en las conferencias que tenemos constantemente. Lo tienen en una forma totalmente mal orientado. Te doy un ejemplo, porque no tiene que ver con partido, una reunión que estábamos hablando y presentando a la vicepresidenta Harris. Entonces, para mí las instituciones son tan importantes. Marianne de la Fuente, vicepresidenta de los Estados Unidos, punto. No tienes que hablar más nada. Se ve que es mujer, se ve que es, en caso de color, etc. La presentación, y esto te lo digo porque estas son las anécdotas que te dan una visión dentro de la mentalidad, casi psicológica. La vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, la primera mujer de color de los Estados Unidos, por ahora se habla de color, la primera mujer de descendiente asiático. Le dije, por favor, paren, porque además es un desrespeto a ella misma.
Si ella está ahí, se lo ganó quizás. No soy un admirador de ella, pero bueno, yo está ahí. tampoco, honestamente, pero no porque me caiga mal la señora, sino porque me parece que el puesto le queda muy grande. Estoy hablando de la institución, Marian, por eso que quiero regresar a valores e instituciones. La institución, yo me crié en donde yo he trabajado para 2 presidentes demócratas y los siguientes republicanos, en el caso de Ronald Reagan y después George W. Bush, me pidieron que me quedara con él un año, porque era otro mundo, era de la América que todos soñamos, o sea, no había, ganaste y ganaste, por favor quédate porque te necesito un año. Pero es que la administración de hoy no es la administración de Bill Clinton, el Partido Demócrata de hoy no es el Partido Demócrata de Bill Clinton. Que sí se ocupó por los latinos y sí se ocupó por el voto cubano y hizo campaña aquí cuando era no conocido desde el 92 y ganamos tremenda porción del voto tradicionalmente republicano cubano porque la gente respetan cuando tú los respetas. Y en este caso yo estoy muy decepcionado. Por el lado republicano no quiero entrar en polémica, pero sí quiero decir que cuando te dije que yo era medio historiador, cuando se escriba la historia de esta época y que vamos a salir bien si Dios quiere, los grandes héroes que se pararon y frenaron esta locura han sido líderes republicanos. Muchos que se pararon en cada estado republicano, porque todas las elecciones que dice el señor Trump que perdió estaban en control de republicanos y dijeron, que perdimos. Todos han perdido sus puestos. Hemos perdido grandes líderes republicanos que básicamente se han disgustado y no se han postulado. Perdimos a John McCain, un héroe de este país, un hombre que sacrificó su vida en Vietnam y que Trump le dijo que era un cobarde. Entonces, esta locura, los grandes héroes que todavía no se le ha dado crédito, son grandes líderes republicanos tradicionales, centristas, moderados y sobre todo primero los Estados Unidos y después el partidismo, que en los últimos 2 años han dicho esto es una locura. Por favor, esto no es nuestro partido, no es nuestro país. Efectivamente, sí. Bueno, pues el tema es precisamente eso, que yo creo que estamos errando un poco el camino, pero siempre estamos a tiempo de poder reflexionar.